Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Apocalipsis 22, del 14 al 16, nos dice la Escritura: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En nuestra época nos han sorprendido los fenómenos políticos del populismo, que son completamente fantasiosos, queriendo mostrarnos una realidad social que no existe. Por ejemplo, en estos días nos hablaban estos políticos populistas de millones de niños que hay en situación de pobreza, como todo el mundo puede ver cuando sale a la calle, que claman y lloran pidiendo un mendrugo de pan. Todo el mundo lo puede ver. Esto, desde luego, es un despropósito que ha alcanzado a la política, pero que ya hace muchos años ha invadido a la Iglesia, quien se ha dejado llevar por mentiras, populismo, fantasía y todo tipo de cuentos para mentes faltas de enseñanza bíblica. Por lo tanto, lo que pasa hoy en la política es una consecuencia de lo que ya hace muchos años que ocurre en las iglesias. Por esto debemos recordar los principios de interpretación que debemos usar para no dejarnos llevar por el sensacionalismo que tanto le gusta al ser humano cuando estudiamos un libro como el que nos ocupa, el libro de Apocalipsis. Estos principios que debemos observar nos dicen, en primer lugar, que Apocalipsis es un libro simbólico. Uno tiene que ser un auténtico ignorante, coronado por la necedad, para pasar por alto el estilo literario de este libro y tomarlo como narrativo. Si alguien tiene un trabajo en una empresa privada y comete un error de esta naturaleza, es despedido fulminantemente. En la Iglesia no. Se le da todo bombo y platillo a todo tipo de interpretaciones sensacionalistas y populistas, como son las que tienen que ver con este libro de Apocalipsis. Lo segundo que debemos recordar es que este libro es una gran carta dirigida a la Iglesia universal. Por esa razón, cuando se inicia el libro, el ángel escribe a las 7 iglesias. El 7 es un número completo que representa universalidad, y por lo tanto esta carta es para la Iglesia universal, es decir, para nosotros. Por lo tanto, como carta escrita a la Iglesia, es para nuestro consuelo, nuestro aliento y nuestra esperanza, como el resto de cartas. Igual. Lo tercero, su interpretación debe estar en armonía con el resto de las Escrituras, porque este libro está dentro del canon bíblico, forma parte inseparable de las Escrituras. No es un libro para adivinar el futuro, no. Esto se lo dejamos a Hollywood y a todos los sensacionalistas evangelicoides que lo utilizan para sus mentes fantasiosas, pero este libro es muy serio y es para la Iglesia. En este libro se nos muestra el mensaje que Cristo ha enviado a su Iglesia, mostrándole la situación en la que está viviendo. La situación que se va a encontrar con el devenir histórico en el que le va a tocar vivir. De manera que el propósito de Dios al darnos este libro o gran carta es que la Iglesia pueda entender por qué el mundo funciona de esta manera. ¿Cuáles son las causas por las que el mundo está completamente perdido? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra confianza? Y desde luego su propósito final es que no nos frustremos idealizando situaciones o circunstancias que nos lleven de mano de la fantasía a caer en la desesperanza de las ilusiones que nos vende este mundo, haciéndonos promesas que no se pueden cumplir, ya que todas ellas son mentira. Y por lo tanto, este libro lo que nos muestra es la realidad absoluta del mundo en el que vivimos. Esta gran carta, por tanto, nos habla
de cómo Dios gobierna y mantiene a los suyos en medio de esta gran batalla en contra de su nombre, del Evangelio y de su pueblo. Todo esto es lo que nos narra. Y a lo largo de esta gran carta hay una idea predominante, y es que Dios gobierna. La soberanía de Dios es absoluta. Nada se escapa de su control, ni de su gobierno, ni de su dominio. Y esto concuerda con el resto de libros bíblicos que nos muestran la soberanía de Dios sobre los cielos y la tierra para hacer cumplir su voluntad y su propósito eterno, sin que nada lo altere en absoluto. Su propósito se cumplirá y la redención de su pueblo se llevará a cabo por la voluntad de Dios, no por la nuestra. Así que, en primer lugar, analizando este texto que nos ocupa en esta mañana, vamos a ver la promesa que tienen los redimidos, que es algo que destaca en nuestros 3 versículos que estamos estudiando. Si cuando el Señor estuvo en este mundo nos dejó las bienaventuranzas para guiarnos por medio de sus sabios consejos, a fin de que supiésemos cómo interpretar correctamente la Escritura y vivir de acuerdo a su voluntad, es decir, cómo la Escritura tiene una aplicación práctica en mi vida, aquí nos encontramos otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Hay algo terrible que ha hecho el pecado, y es corromper la naturaleza humana, contaminando todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, completamente corrompido. Dios ha provisto en Cristo el remedio para limpiarnos por completo. Por esa razón el Señor se dirige a los santos en la tierra y llama bienaventurados a aquellos que lavan sus ropas. Dice Sistemacher, el verbo lavar está en participio presente para indicar que el pecado es un agente de contaminación continua, y por tanto continuamente necesita ser lavado. Es algo continuo, no tiene un parón. No es que aquellos que se han convertido ya no pecan y no pecan hasta que se van, no. Necesitamos ser lavados continuamente. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento eran continuos, continuamente tenían los adoradores que llevar sus sacrificios porque continuamente pecaban. Y esto es propio de la naturaleza humana. Moisés instruyó a los israelitas en el monte Sinaí para que lavaran sus ropas antes de presentarse delante de Dios para escuchar la ley, no ya solamente para ofrecer sacrificios por sus pecados, sino para escuchar la ley de Dios. Debéis lavar vuestras ropas, debéis presentaros limpios. En Éxodo capítulo 19, versículo 10, Jehová le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Y en el versículo 14, descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. No se podían presentar delante de Dios para escuchar su palabra como si fuera cualquier otro día y fueran a hacer cualquier otra actividad. No, tenían que ir debidamente preparados y presentados delante de Dios. Esto quiere decir que nadie puede entrar en la presencia de Dios. Esto es algo simbólico, que luego vemos su correlativo espiritual, pero quiere decir que nadie puede entrar a la presencia de Dios con vestidos sucios. Nadie puede presentarse delante de Dios con sus pecados, sin que haya sido lavados. Imposible. Por eso el Señor en Mateo capítulo 22, hablándoles acerca de una parábola, le dice a partir del versículo 11 que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto parece que ha sido escrito para nuestra época, donde puedes ver en las iglesias como cada cual lleva la camiseta del equipo que le gusta, otros parece que van a pescar y otros parece que vienen de hacer picnic. Esto no es el principio bíblico que atendemos y entendemos en las Escrituras. El rey vio que había alguien que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Nosotros vamos a la boda, o cuando fuimos a la boda de Sorín y Crina, vamos como si fuéramos de acampada. ¿Qué pensarían los novios? Él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Vienes con tus vestiduras? ¿Vienes con tu pecado? ¿Vienes con todo lo que te ensucia y te presentas tranquilamente? Por eso nos indica la Escritura que solo los que están cubiertos con la justicia de Cristo pueden entrar ante la santidad de Dios. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Porque sin esto no podemos entrar delante de la presencia de Dios.
y observar bien que todo esto es lo que hace el Dios Trino sobre los pecadores. No son los pecadores los que se visten a sí mismos cuando a ellos les interesa, no. Es Dios quien actúa de esta manera, mostrando su misericordia a los pecadores. De manera que aquellos que han lavado sus ropas con la sangre de Cristo, es decir, los que han recibido la justicia de Cristo, que les ha sido imputada, son los que pueden tener derecho al árbol de la vida. Todos recordaréis qué ocurrió cuando Adán y Eva fueron expulsados de Edén. Cómo se pusieron los querubines en la entrada del huerto para impedir que pudieran volver a entrar, especialmente para que no tomasen del árbol de la vida. Eso era el único objetivo, que no tomasen del árbol de la vida. Y aquí, cuando se completa la redención, las puertas del Edén están abiertas. Simbólicamente se permite al pueblo de Dios que entre para tomar de los frutos del árbol de la vida. Ahora los creyentes tienen libertad para tomar de ese fruto. De hecho, el Señor les concede el derecho de hacerlo, liberados de la esclavitud del pecado, gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Aquellos por los que Él murió disfrutan de vida eterna con acceso al árbol de la vida. Y no solo eso, sino que también nos dice el versículo que pueden entrar por las puertas de la ciudad, tienen acceso completo al reino eterno. Son el pueblo de Dios. Solo ellos tienen derecho de entrar en la ciudad santa y morar y reinar en ella para siempre. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y esto es lo que les otorga la ciudadanía para entrar en el reino eterno. Pero todo esto ha tenido un antecedente, que es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Un antecedente judicial. Debemos recordar que nuestro Señor vino a resolver un problema que todos los hombres tienen delante de la ley de Dios. Sabéis que la ley de Dios es una de las doctrinas que en las iglesias cristianas no se estudia. Se deja de lado porque todo es amor. Y como todo es amor, pues vendrán los populistas para vendernos que todo es amor y así nos arruinan. La Biblia no dice solo que todo es amor. También habla de la justicia de Dios, habla de la ira de Dios, habla de la condenación y habla de la salvación. Habla de muchas cosas, pero tenemos que ponerlas todas en su contexto. Nuestro Señor vino a resolver de una vez por todas el problema judicial que los hombres tienen delante de Dios por causa de sus pecados. No olvidemos que cuando Adán pecó, toda su descendencia fue contaminada por el pecado. La ley que Dios había establecido era muy precisa. El día que comieres de este árbol, morirás. Adán podía comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Y fue precisamente de ese uno del que quiso comer. Eva, como todos recordaréis, fue engañada por la astucia de Satanás para dudar de Dios y de su palabra, y por lo tanto tomó del fruto prohibido y dio del fruto prohibido a su marido. Como Adán estaba bajo el pacto de obras, es decir, como Adán era libre, hoy todo el mundo dice que es libre. Es libre para pecar y para hacer el mal. Y es libre todavía para hacer más mal. Es toda la libertad que tiene. Pero Adán sí que era libre. Podía escoger entre el bien y el mal, es decir, entre la salvación y la condenación, porque el pecado no lo había afectado todavía. Y como Adán era libre y podía elegir entre el bien y el mal y tenía libre albedrío, cosa que jamás a partir de ese momento nadie tiene, eligió la desobediencia. Dios es un Dios justo y cuando su ley es transgredida, esto requiere el pago que ella misma reclama. No es como los seres humanos que le decimos a nuestros hijos, como hagas esto te voy a pegar. Hace eso el niño y no le pegamos, lo hace 17 veces más y tampoco. Pero Dios no es así. Dios dice, como te pases 1 milímetro, tienes un castigo. Te pasas 1 milímetro y tienes el castigo. Por lo tanto, como la ley de Dios fue transgredida, la muerte entró automáticamente en el mundo. Y la corrupción se adueñó de la naturaleza humana y de toda la creación. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, de manera que eso es exactamente lo que el hombre con toda justicia merece. Aunque es cierto que para nosotros y para el mundo en el que vivimos la historia de Adán queda tan lejos, sus implicaciones y sus consecuencias las podemos ver cada día. Solo si nos miramos al espejo. Las podemos ver inmediatamente. Aunque la gente de hoy diga que todo el mundo es bueno y que somos buenos por naturaleza, lo que pasa es que el mundo nos hace malos. El apóstol Pablo dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todo ser humano está contaminado por la terrible lacra del pecado que forma parte inseparable de su naturaleza.
Y a pesar de esta situación, a pesar de la caída de Adán, a pesar de todo lo que eso contribuyó para toda la descendencia suya y para toda la creación, Dios en su misericordia puso un remedio. Y es el plan de la redención, nuestro tercer punto, el plan de la redención. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba asumiendo sobre sí mismo la culpa del pecador y estaba pagando por la culpa del pecado. Como dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, para que Dios pudiera perdonar al pecador, dejando intacta su justicia, alguien tenía que pagar ese precio, con la muerte. Alguien que no tuviese cuentas pendientes, porque nosotros no podemos con nuestra muerte pagar toda la deuda del pecado que tenemos. Debía ser, por tanto, un ser de valor infinito, capaz de pagar con su muerte una deuda que es infinita. Y el único ser en todo el universo que posee tales características es Dios, nadie más, solo Dios. Lo que plantea una dificultad de enormes proporciones. Dios no puede morir porque es Dios. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema del pecado frente a la justicia? Porque aquí estamos hablando de un tema legal. ¿Cómo se puede satisfacer la ley divina por el pecado cometido por el hombre? Y aquí vemos lo increíble que Dios hizo en la redención. La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre y de este modo pudo sustituir a los hombres que eran culpables para morir en su lugar en la cruz del Calvario. De manera que se cumple lo que dice el apóstol Pedro cuando en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, nos dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Sin embargo, no es suficiente que alguien muera por nosotros. No es suficiente. Cristo pagó la deuda. Cristo murió por los pecados que los pecadores a los que Él vino a redimir cometieron. Y esta era una condición necesaria, pero no suficiente. La justicia de Dios no solamente exige que las transgresiones sean castigadas, sino que de una manera activa la ley sea perfectamente obedecida, de manera que la persona que lo hace sea justo. Por ejemplo, la policía detiene a un delincuente al que se le condena a 30 años de cárcel por sus múltiples delitos. Este hombre se le mete en la cárcel 30 años y cumple su condena. Y cuando este hombre salga de allí, será un delincuente que ha pagado por sus delitos. ¿Pero podemos decir que esa persona es justa? No podemos decir que esa persona sea justa, porque tiene en su expediente un delito grave que le ha llevado 30 años en la cárcel. De la misma manera, para que un hombre pecador pueda ser considerado como justo delante de Dios, no basta con que sea perdonado. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Esa es la mitad de la historia. Porque lo que la justicia de Dios demanda es que su ley sea positivamente obedecida a la perfección. Y esto solamente lo puede hacer una persona justa. Dios no puede considerar como justo a nadie que se quede corto en esta medida que Dios demanda respecto a su ley, y es que sea obedecida en todo, en acción y en omisión, en pensamiento y en obra, obedecida al 100%. Porque si Dios permite que alguien pueda entrar en su presencia con algunos desniveles de su ley, esto significaría una disminución de su justicia, y Dios no puede rebajar ni un ápice su justicia. Por esa razón el Mesías no solamente vino a pagar la deuda del pecador, no solamente vino a cumplir la condena que el malhechor merecía, sino que vino también a imputarnos su justicia. Nos imputó su justicia. No solamente nos perdonó, sino que nos justificó. Y esa es la gran proclamación que hace el Evangelio, que Dios proveyó en Cristo todo lo que el pecador necesita para ser salvo de la muerte y rescatado de la esclavitud a la que está sometido. Porque somos esclavos de nuestros pecados. Cristo vivió una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, cumplió la ley de Dios en cada uno de sus puntos, hasta en el más mínimo de los detalles, y ahora Dios nos anuncia por medio de su palabra que toma esa justicia perfecta de Cristo y la imputa al culpable. De manera que Cristo no solamente nos perdona los pecados, sino que Cristo también nos justifica.
Cuando un pecador viene delante de Cristo conociendo la ley, no diciendo Dios me ama, Cristo murió por mí, todo es muy feliz y muy bonito. No. Cuando un pecador viene delante de Cristo conociendo la ley, conociendo su corazón, sabiendo lo que le espera, y muestra su arrepentimiento confiando únicamente en Cristo para la salvación de su alma, no solamente se le aplica el pago que Cristo realizó por medio de su muerte en la cruz, sino que también se le aplica su justicia perfecta, la justicia perfecta de Cristo. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, cuando dice que aquel que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se nos imputa su justicia para poder presentarnos delante de Dios. Porque solamente con el perdón de nuestros pecados no podemos presentarnos delante de Dios. Necesitamos la justicia de Cristo para poder acceder al trono de la gracia. También dice Pablo que nosotros, que si conocimos el pecado, fuimos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado, nosotros fuimos hechos justicia. Él cargó con nuestra desobediencia y a nosotros se nos mira a través de Cristo como si nosotros hubiéramos obedecido toda la ley. Cristo es condenado y castigado siendo justo, y nosotros somos considerados como justos siendo realmente los culpables. Esta es la imputación de la justicia, y esta es la gran doctrina de la justificación. De manera que esta es la gran noticia que el Evangelio anuncia, que en Cristo es justificado todo aquel que cree. En Cristo somos constituidos justos, es decir, somos declarados personas que han guardado perfectamente al 100% la ley de Dios. Esto es increíble, porque si nosotros miramos nuestros caminos, vemos lo que nos falta, que es absolutamente todo. Y cómo por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, se nos imputa la justificación, de manera que nosotros, siendo culpables, somos declarados justos. Nosotros participamos de ese beneficio por medio de la fe. Por eso dice Pablo en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. De manera que nadie se puede salvar haciendo buenas obras, por la sencilla razón de que Dios no puede aceptar mi justicia, la que hago en las buenas obras, para poder presentarme delante de Él. Por eso dice Pablo en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es por la fe sin obras. Nuestras obras no contribuyen en nada a la salvación de nuestras almas. Ahora bien, ¿quiere decir entonces la Escritura que uno puede vivir como quiera y aún así será salvo si cree en Cristo? Pues no es esto lo que quiere decir la Escritura. Porque el que realmente cree no puede seguir viviendo como quisiera. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la fe verdadera produce frutos de justicia porque se somete a la voluntad de Dios y por lo tanto actúa en consecuencia con lo que Dios ha implantado, la justicia de Cristo en nuestro corazón. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de sus caminos nos ha sido revelado a través de Cristo, de sus profetas y de sus apóstoles. De manera que lo que está diciendo también este capítulo 22 de Apocalipsis es que a toda la revelación que Dios nos ha dado no se le puede añadir nada ni quitar nada. Es la revelación completa. No necesitamos más profetas, de los muchos que hoy en nuestros días pululan en muchas iglesias cristianas que vienen a darnos enseñanza nueva por nuevas revelaciones que han tenido. Esto es una profanación y una blasfemia contra el nombre de Dios. Ni hay más revelaciones de ningún tipo, porque la palabra de Dios que nos ha quedado por escrito de parte de los profetas y de los apóstoles es completa y es total, está cerrada ya. En cuarto lugar, vamos a ver algunas advertencias solemnes. Porque si alguien no se acoge a la bienaventuranza dada por Cristo para la salvación de los perdidos, debe tener en mente otras cosas. Y es lo que nos indica el versículo siguiente, el versículo 15. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vosotros le preguntaréis hoy al mundo en el que vivimos si alguien miente, y todos os dirán que no. Solo tenéis que poner las noticias y veréis como nadie miente.
Nadie. Lo habréis comprobado. El Señor muestra aquí el contraste entre el creyente y el incrédulo. Los creyentes están vestidos con ropas limpias por medio de la justicia de Cristo. Los creyentes tienen derecho al árbol de la vida y a la ciudadanía celestial por la justicia de Cristo que les es imputada. Pero los incrédulos quedan excluidos, porque su estilo de vida se compara con los asesinos, los fornicarios, los idólatras y todo lo que hacen mentira. Aquí el autor nos da 6 categorías de pecados que son idénticas a las que se establecen también en el capítulo 21, versículo 8, con la excepción de que ahora a los que son odiados, a los que se les está señalando, se les llama perros, que es un nombre despectivo que se utilizaba en aquel tiempo para insultar a quien no te caía bien. La repetición de estas categorías en estos versículos finales tiene como propósito enfatizar un asunto de vital importancia. Enfatizar. La Biblia enseña que el pecado destruyó nuestro entendimiento. La Biblia nos enseña que el pecado ha hecho del hombre un auténtico malabarista, un auténtico artesano, creando falacias. Romanos capítulo 1, versículo 20. Las cosas invisibles de Él, dice el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, si uno tiene ojos y sentidos, puede ver todo lo que supone la creación. Y son entendidas todas las cosas invisibles de Él por las cosas hechas. De modo que uno no tiene excusa para aceptar que hay un Dios que existe, porque uno lo ve en la creación. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dónde actúa más inmediatamente el pecado y Satanás? En la mente. La corrompe por completo. Y actúa en el corazón, motivándolo para que haga y cumpla sus deseos, de manera que es el corazón quien manda y la mente quien le obedece. Y ya tenemos el plan satánico perfecto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánta sabiduría está en el mundo que nos rodea? Fijaos, tenemos iPhone 18, televisores Smart de 18.500 pulgadas, tenemos grandes avances tecnológicos. Pero lo que es la sabiduría humana está a cero. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ayer era el día de Galicia. España es España porque tiene a su gran patrón Santiago. Pues si eso es lo que tenemos, es decir, es igual que si cogemos una muñequita de Barbie, la ponemos al lado y todo el mundo se inclina a la muñequita de Barbie. Nos parecería que están mal de la cabeza. Pues efectivamente, están mal de la cabeza. Ese es el propósito de Satanás, entenebrecer el entendimiento, y es la causa del pecado. De manera que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que es lo que hay para adorar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Es decir, ¿no queréis entender? Lo que tú deseas es lo que tendrás. Los entregó al deseo de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron así absolutamente todo. En vez de que la mente dirigiera, fue el corazón. Y por lo tanto, como dirigía el corazón, ¿cuáles eran sus deseos? Postrarse ante la criatura. El hombre, como ser caído, comienza en su injusticia deteniendo la verdad. Increíble. Comienza en su injusticia deteniendo la verdad. Pero como es un ser esencialmente religioso, es decir, el hombre adora, el tema es a quién adora, pero el hombre es un ser religioso, necesita adorar. Ha sido creado para darle gloria a Dios. Y como el pecado lo ha contaminado por completo, termina cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que cuando el hombre es dejado a la inclinación de su propio corazón, nunca podrá adorar al único Dios vivo y verdadero. Adorará a los ídolos de su corazón. La ciencia, la política, la vanidad, la soberbia. Adorará cualquier cosa menos a Dios.
De hecho, esto es lo que podemos ver continuamente en el mundo que nos rodea. Esto es lo que podemos ver en las falsas religiones, que ponen ídolos ante quienes se inclinan, como la Iglesia de Roma, atestada de ídolos. O que dan la gloria al hombre, como la gran Iglesia evangélica, que se dedica a cultivar la grandeza del hombre, la gloria del hombre, que el hombre se lo pase bien, que disfrute, que se entretenga y que esto sea un circo. ¡Viva la Iglesia! O en el contexto ateo, vemos como el ser humano se envanece en sus propios razonamientos, llegando a conclusiones peregrinas, o cómo se empeña en actuar en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios y con toda la fuerza de su ser, para acto seguido felicitarse por su gran proeza de haber demostrado que Dios no existe. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:32: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy está de moda meterse con Dios, blasfemar contra Dios, menospreciar a Dios y pisotear el nombre de Dios. Esto es la moda. Y así vemos como la gente disfruta con todo lo que esto supone. Pero a la vez esto también nos sirve a nosotros, los cristianos, de advertencia, para que tengamos cuidado y no nos desviemos adoptando las modas del mundo, las filosofías y huecas sutilezas del mundo, como si fueran la verdad que perseguimos, cuando todo lo que dice el mundo es falso. Es ideología y es falso. Por eso nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Temamos pues, capítulo 4, versículo 1 de Hebreos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Tenemos que tener cuidado con todos los engaños a los que nos somete este mundo. Tenemos que tener cuidado con la sabiduría humana, que ya hemos estado viendo a lo largo del desarrollo de este libro, cómo está completamente corrompida y cómo nos cuentan cuentos, especulaciones filosóficas, nada más. Y tenemos que tener todavía muchísimo más cuidado con la falsa doctrina que en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas están enseñando, o mejor dicho, no están ni enseñando, dejando que el corazón pulule por donde quiere ir y arrasando contra toda la doctrina y contra todo lo que Dios ha enseñado en su palabra, diciendo que esos eran tiempos antiguos y que aquello fue escrito para aquellas épocas. ¿Dónde va a parar con lo inteligente que nosotros ya somos y todo lo que nosotros en nuestra inteligencia sabemos hacer, cuando resulta que profesando ser sabios se hicieron necios? En quinto lugar, a pesar de toda la situación prácticamente hundida de este mundo, encontramos la esperanza prometida. Es lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ojo, que todo está en la situación del mundo en el que vivimos, que nadie idealice el mundo, quiera poner su esperanza en el mundo, que el mundo está corrompido, que el hombre está corrompido y que no podemos esperar otra cosa sino la destrucción final. Yo he escrito todas estas cosas para dar testimonio en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es mi cuño y señal de identidad. Así que el Señor se identifica aquí como el que habla mediante el empleo del pronombre personal yo. Yo soy. Fijaos que el yo soy es un nombre de Dios en las Escrituras. Yo soy. El Señor dice que ha enviado a su ángel, lo cual nos indica una vez más su divinidad. Porque ¿quién puede enviar a los ángeles? ¿Sobre quién están sometidos los ángeles? Nosotros podemos decirle a un ángel: ve para allá, y el ángel nos hace caso, claro, porque solamente Dios tiene la autoridad y el dominio sobre los ángeles. Yo, dice Cristo, he enviado a mi ángel, lo cual nos muestra que efectivamente estamos hablando con una de las tres personas de la Trinidad. En el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, en el versículo 1, se nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De manera que Dios, en el primer versículo, se nos dice que envió a su ángel, y aquí se nos dice que Cristo envía a su ángel, lo cual nos da la unidad que necesitamos para exponer y argumentar la doctrina de la Trinidad. También es digno de mencionar que el mensaje del ángel es para los destinatarios, que aquí se tratan en segunda persona del plural, y se refiere
a los lectores de esta carta o a los oyentes a quienes esta carta era leída, porque iba a ser leída en las iglesias. Como hoy aquí, esta carta es leída en la iglesia. Bienaventurados, dice el versículo 3 del capítulo 1, el que lee, porque esta carta era leída a las iglesias, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De manera que los receptores de esta carta, de estas palabras, son los miembros de estas 7 iglesias a las que va dirigida la gran carta de Apocalipsis. Iglesias, repito, que representan de forma simbólica a la Iglesia universal, que está presente en todo lugar, en todo el mundo y a lo largo de todas las generaciones. La Iglesia de Cristo. Para ellos, para nosotros, es esta carta. 5 veces en Apocalipsis el Señor emplea el término yo soy para identificarse. Y aquí se llama a sí mismo la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Antiguo Testamento nos ofrece bastante ilustración sobre estos nombres que utiliza aquí el Señor. La frase raíz y descendiente de David se emplea, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es lo que estaban anunciando los profetas, que vendría el gran libertador, que vendría el gran rey. Se menciona también en la profecía de Balaam, en Números 24, 17. Dice allí Balaam, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y estaba anunciando precisamente la importancia superlativa de la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero hay más menciones. En su carta a la iglesia de Tiatira, el Señor promete la estrella de la mañana a todo aquel que triunfe. Yo soy la estrella de la mañana, yo soy vuestro guía, yo soy quien nos va a dirigir al lugar seguro. Mateo, en su primer capítulo del Evangelio, nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y así se abre el Nuevo Testamento. Fijaos que no es poca cosa, porque está identificando de manera directa a la persona central de las Escrituras. Este Evangelio fue escrito por Mateo principalmente para mostrar a los judíos que Jesús era el Cristo, porque ellos no lo habían identificado. Pero si eran judíos y estaban esperando realmente la redención de Israel, pero no lo habían identificado. Mateo escribe, por tanto, teniendo en mente que sus lectores conocían, supuestamente, como hoy todos los evangélicos conocen las Escrituras, dónde va a parar. Es decir, solamente les tienes que preguntar los 10 mandamientos y ya te hacen una foto de lo que saben de las Escrituras. Y luego, si seguimos a partir de ahí, podemos realmente derrapar. Mateo escribe teniendo en mente que sus lectores conocían las Sagradas Escrituras y por lo tanto debían saber bastantes cosas acerca del Mesías que estaban esperando, según las profecías. Y haciendo uso de la Escritura, les expone todos los argumentos para que pudieran identificar a Jesús como el Mesías prometido. Y desde las primeras palabras con las que abre el Evangelio, ya quiere apuntar a este propósito. ¿Quién es aquel que estamos esperando? ¿Cómo identificarlo? Así que abre su Evangelio con este dato. Jesús de Nazaret es el Cristo y por eso lo llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es el Cristo y lo llama Jesucristo, el Salvador, el ungido por Dios. Y a lo primero que le apela para mostrar la conexión con que esa persona era el Mesías es a su genealogía. ¿Tú de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus ancestros? Y así sabremos quién es realmente la persona con la que estamos hablando. Así que al citar en el primer versículo, hijo de David, el autor quiere señalar que este es el heredero legítimo del trono de David, tal y como apuntaban las profecías. Necesitábamos un rey que nos libertase del poder del enemigo. Los judíos, claro, pensando en los romanos. La Biblia pensando en los enemigos del hombre. Satanás, el pecado y la muerte. Esa es la gran incomprensión que muchos del entorno cristiano tienen cuando se disponen a leer las Escrituras, en que aplican lo que aquí se enseña en las Escrituras con Israel, con los sirios, con Estados Unidos, con los rusos.
Si solamente tenemos 3 enemigos: Satanás, el pecado y la muerte. Y Cristo es el Rey que vino a derrotar a los enemigos del hombre: Satanás, el pecado y la muerte. Fijaos que es bien fácil. Pues no hay quien lo entienda en las iglesias que se llaman cristianas. Pero aquí los apóstoles estaban empeñados en que esto es así como ellos lo estaban contando. Así que la primera indicación que nos da Mateo, y con el que se abre el Nuevo Testamento acerca de Cristo, después de su nombre, es la mención de su oficio como rey, ya que él era hijo de David, por lo tanto rey. Aquel sobre quien se afirmaría su trono para siempre, en un reino eterno, que Cristo implantaría en su segunda venida, habiendo culminado todo el proceso de redención, como hemos estado viendo con el desarrollo de este libro. De hecho, cuando el ángel anuncia a María la situación de su embarazo, le dice: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. De manera que lo que Cristo está reclamando en este libro de Apocalipsis es lo que Él es en esencia. Yo soy la raíz y el linaje de David. El evangelista habla del ser que está siendo engendrado. Fijaos, menciona su misión, menciona su nombre, Jesús Salvador. Lo identifica por la tarea que va a realizar: salvar a los hombres de sus pecados. Ese es el gran rey. No viene a salvar a los hombres de los imperios comunistas, no, ni de los imperios socialistas tampoco. Viene a salvar al hombre de su pecado. Luego menciona algunas de sus cualidades: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Una forma de destacar su majestad. ¿De quién estamos hablando? Y luego habla del oficio que desempeña esta misión, y el ángel lo hace citando la promesa que Dios le dio a David muchos siglos antes. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, le dice Dios a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. De manera que Cristo cumple con estas características que se estaban anunciando del Mesías. Y efectivamente en Cristo el reino es eterno. Aquel que es la raíz y el linaje de David es quien tomará posesión completa de su reino y ejercerá como el rey absoluto y justo que es. Y esto lo hará por los siglos de los siglos. Todos sus enemigos habrán sido sometidos: el pecado, Satanás, la muerte. Ya no habrá más posibilidad de pecar en el reino de Cristo. Nada ni nadie nos asaltará, porque Cristo, con su muerte, saldó definitivamente la deuda que había contra nosotros. Venció a nuestros enemigos y se aseguró de nuestra entrada en el reino de los cielos, un reino que está exento de todo tipo de pecado y de mal. De manera que tenemos al Dios Trino cumpliendo su propósito en la historia de la redención. Toda la creación será liberada del pecado. Todo su pueblo, porque Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo, a su pueblo. Solo su pueblo será liberado de la esclavitud del pecado. Solo su pueblo será salvado de la muerte por la imputación de la justicia de Cristo, quien derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, quien vivió obedeciendo la ley de Dios para aplicarnos su perfecta obediencia, quien resucitó de los muertos para presentarnos justos delante de Dios. Pues es Él quien se sentará en el trono del Dios eterno, haciendo uso de todas sus prerrogativas legales y reales como Dios creador que es. De manera que en todo esto vemos la grandeza de la obra de la salvación. Cristo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana que nos abre la nueva dimensión que vino en su primera venida para anunciarnos el Evangelio y para hacernos conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan redentor de Dios y cuál es el propósito de Dios para la salvación de su pueblo. Vamos a terminar en oración.